¿Cómo se calcula cuánto le toca a cada heredero? Esta pregunta nos la hacen muy habitualmente. ¿Cómo sé lo que me toca? ¿Cuánto nos toca en esta herencia? Bueno, vamos a verlo con ejemplos en este vídeo, que es muchas veces como mejor se entienden las cosas de derecho, que a veces son un poquito complejas hasta para nosotros, para los abogados. Mirad, ¿qué dos factores tenemos que tener en cuenta para determinar cuánto le toca, cuánto le corresponde? El primero de ellos es si hay o no hay testamento. Y el segundo factor que hay que tener en cuenta es si existen o no herederos forzosos, hijos, padres, pareja. Estos son los dos factores. El primero de ellos, si hay o no hay testamento. Primero, si tenemos testamento, seguiremos al pie de la letra lo que marca ese testamento, siempre y cuando respete las legítimas. ¿Cuáles son estas legítimas? Mirad, el patrimonio del fallecido se divide en 3 tercios. El primer tercio, que es la legítima estricta, sí o sí hay que repartirlo a iguales partes entre los hijos. Segundo tercio o tercio de mejora, ese hay que repartirlo entre los hijos, pero no tiene que repartirse a iguales partes. Se tienen 3 hijos, ese tercio de mejora se puede dejar a uno de los hijos. Y en tercer lugar, el tercio de libre disposición, que es la tercera parte del patrimonio del fallecido, que este tercio se puede dejar a cualquiera, a los hijos, a una ONG, a una fundación, a un amigo. Por tanto, estos son los 3 tercios, las 3 legítimas que tiene que respetarse en ese testamento. Ejemplo, fallece con 3 hijos, en este caso el tercio de legítima estricta hay que repartirlo entre los 3 hijos sí o sí. El tercio de mejora, este se puede dejar a uno de los hijos, a 2 de ellos, pero no hay por qué dejárselo a los 3 ni repartirlo por iguales partes. Y el tercio de libre disposición se puede dejar a cualquiera o también se puede dejar a los hijos si así se desea. Esto si hay testamento. Pero ¿qué ocurre si no tenemos testamento? Si no tenemos testamento, tenemos que irnos a lo que marca la ley. Y aquí un primer factor, depende de en qué comunidad resida el fallecido. ¿Por qué digo esto? Porque la ley establece que en primer lugar son los descendientes, los hijos, los descendientes son los primeros herederos. Pero luego, depende de la comunidad, en unas comunidades los segundos herederos pasan a ser las parejas, pero en otras comunidades pasan a ser los padres. Depende la comunidad. Primero los hijos, hay todas las comunidades, hay unanimidad que los hijos, los descendientes, son los primeros herederos forzosos, pero luego pueden ser los ascendientes o pueden ser la pareja, dependerá de la comunidad. En estos casos habrá que fijar la herencia siguiendo estos criterios que establece bien sea la ley autonómica, bien sea la ley, el Código Civil, y determinar en base también a esos parámetros de las legítimas, cómo se tiene que repartir la herencia. Un consejo también a la hora de hacer esos repartos, tenemos que dar una valoración a la hora de rellenar el impuesto y a la hora de efectuar la escritura notarial, tenemos que dar un valor a esos bienes inmuebles, sobre todo los saldos en cuentas bancarias, es fácil de certificar.